Bienvenidos sean todos a su mirilla 986. Este es Noti1. Yo soy Dávila Colón y hoy es jueves 11 de septiembre del año 2025. Hoy no voy con titulares. Quiero comenzar esta primera media hora dándoles más o menos un repaso de lo que ha sido mi vida como hombre de prensa. En enero próximo, yo cumplo 50 años desde que empecé, me montaron en una silla en cara a cara ante el país allá en 1976. Y he trabajado corrida e ininterrumpidamente en distintos medios, ejerciendo mis dos profesiones, abogacía y periodismo, y abogacía hasta que dejé la profesión hace unos años atrás. En ese periodo, el Puerto Rico que yo conocí, el Puerto Rico en que trabajé, el Puerto Rico en que crié a mis hijos, ya no existe. Y no existe porque lo que ha habido es lo único que yo he sabido ver es un deterioro completo de mi patria como colonia de Estados Unidos y con el eterno debate del estatus, que es el problema fundamental que los puertorriqueños no quieren atajar. Dicho eso, les tengo que señalar y hacer un poquito de historia. Yo estaba metido bastante de lleno en el año 1997 y 98, trabajando en El Vocero, cuando Gaspar Roca me contrató para preparar el nuevo periódico El Mundo y hacer y ayudar con la redacción del Vocero. Y allí estuve un largo rato. Y en el proceso de eso no estaba en televisión. Y sí hice esos 2 años columnas sumamente críticas de Sila Calderón, que era alcaldesa de San Juan. Hace 28 años, estando yo en la redacción del Vocero, recibo una censura, una notificación a través de los medios del Overseas Press Club, presidido por la periodista entonces del Nuevo Día, Sandra Rodríguez Coto, donde se me condenaba. Es la declaración del 1 de septiembre del año 99. Y básicamente decía que yo hacía comentarios inflamatorios hacia la prensa que fomentaban un grado de animosidad que pudiera incluso traducirse en violencia verbal y o física, como de paso ya ha sucedido. En mi vida yo he sido acusado de matar a nadie, ni herir a nadie. Y dice, no se puede pretender que el grado de fiscalización hacia el gobierno constituido sea el mismo que hacia los partidos de oposición. Y dice, por el contrario, la oposición, debido a la naturaleza del sistema, es un ente sin mucho poder político, prácticamente un cero a la izquierda. De manera que, básicamente, haciendo la historia larga, un poco más corta, termina diciendo, condenamos su actitud y lo invitamos a convertirse en un verdadero comentarista político y a usar su pluma y su verbo para un fin realmente constructivo. Firmado Sandra Rodríguez Coto, Raúl Quiñones, Lorley Albanese, Enid Ruté Gómez, que en paz descanse. Yo estuve tan indignado porque yo estaba metido en El Vocero, mi único comentario era mi columna y obviamente la alcaldesa de San Juan, pues yo la pasaba por la piedra. Que escribí este primer libro que se llama La dictadura de la prensa. Los que tienen el video lo pueden ver, que fue mi tercer libro y marcó el resto de mi vida. Ese libro, yo no pensé,
fue un libro osado y atrevido, porque en aquel momento la prensa era sagrada, los clubes de prensa eran sagrados, el periódico El Nuevo Día era hegemónico y nadie se atrevía a tocar ni criticar a la prensa. Poco sabría yo que ese libro, posteriormente un libro que escribí que se llama Godzilla, para las elecciones del 2000, y de ambos fueron bestsellers, El Negro Día, que lo escribí en el 2001, y finalmente mi último libro, Tirando al Medio, Páginas de la Prensa Colonial, me hubieran costado la estadía en mi país, me hubieran llevado lentamente a sacarme de la televisión, a sacarme de los periódicos. En realidad me convertí en una persona no grata al punto donde me sacaron políticamente de la estación WKQ en el año 2020 y ustedes conocen los pormenores. Es decir, me costó el exilio, se me canceló y esta mañana le agradezco a Iván Antonio que se acordara de este servidor y lo que hemos pasado, lejos de mis hijos, lejos de mis nietos, para poderme ganar las habichuelas, porque por esas desgracias de la vida, los ahorros que durante una vida de práctica legal y práctica periodística había hecho, se los presté al pueblo de Puerto Rico en los bonos del ELA y en los bonos de energía eléctrica, y prácticamente perdí todo mi retiro. Así que heme aquí a los 73 años y medio trabajando. Les digo este cuento no porque quiero ser víctima ni hacerme la víctima, no lo soy. Yo peleo como gato boca arriba, y el hecho de que esté aquí 50 años después todavía en el primer programa de la tarde puertorriqueña AM y de noticias, pues demuestra no solamente la lealtad de mi audiencia, la lealtad de mi patrono Noti1, a quien agradezco enormemente haberme sacado del olvido, y nuevamente he vivido cómodo, he criado a mis hijos. Ese libro comienza con una cita que quisiera leer porque todo esto es el preámbulo de las noticias que vamos a discutir hoy. Y muchos de ustedes que nacieron en los 90 o tarde en los 80 no conocen esta historia, ni conocen muchos de estos detalles, ¿no? En ese libro, La dictadura de la prensa, preparándole, me encontré con una cita del maestro Octavio Paz, ganador del Premio de la Literatura 1990, mexicano, que se llama Pasión Crítica, y quisiera leérselas un poquitito. Ténganme paciencia, como dicen, pero todo va a cuadrar perfectamente. Dice Octavio Paz: así es. La civilización que ha inventado los instrumentos más perfectos de comunicación es la misma civilización que sufre por falta de comunicación. En materia lingüística, nadie es propietario. Ahora bien, todos tenemos derecho a hablar, pero muy pocos pueden hacerlo a través de los medios de comunicación. Aún más, no solo no nos dejan hablar, sino que nos quieren obligar a que escuchemos los mismos eslogans, las mismas mentiras, las mismas necedades. Las empresas o los gobiernos han confiscado la función lingüística, el hablar, el oír, el responder, y la han convertido en un monopolio, un negocio o una forma de dominación política. Oigan bien,
el interlocutor convertido en cliente o en partidario. Para mí, el socialismo, y Octavio Paz era socialista, comienza o debiera comenzar de todos y cada uno de hablar, oír y replicar. Sobre todo lo último, el derecho a la réplica, algo que es cada vez más difícil en la sociedad tecnológica. En fin, los nuevos medios de comunicación no han sido hasta ahora medio de liberación de los hombres, sino al contrario, han servido para dominarlo. La cita es del libro Pasión Crítica, publicado por Seix Barral en Barcelona en 1985. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Estamos en el 25, hace 40 años. Octavio Paz. Ok. Hace 2 semanas, cuando el Partido Independentista volvió a hacer la patraña de tratar de fabricarme un caso, porque yo había dicho que un proyecto que radicaron sus legisladores o sus legisladoras era una moronería y una idiotez, y pretendieron cancelarme nuevamente y sacarme, salió a la luz la violencia del movimiento independentista, que no toleran la crítica y que por primera vez en la historia, al ser la segunda fuerza electoral, están siendo sujetos a la fiscalización más rigurosa, más intelectual y más fuerte de toda su vida. Y eso ellos no lo pueden permitir porque durante un siglo fueron los dueños y señores de la narrativa pública sin que nadie los contrarrestará, porque en la prensa nadie los va a fiscalizar ni los va a retar. Y a raíz de eso salió nuevamente Sandra Rodríguez Coto a señalar que yo en mis programas lo que pregono es el odio y el rencor. Lo and behold. Las cosas no cambian. Y hoy estamos ante la noticia que ayer rompimos en Puerto Rico: el asesinato de el comentarista conservador Charlie Kirk, y que los periódicos en Puerto Rico optaron por amordazar y por censurar, a pesar de que fue y ha sido la primera plana por 2 días en todos los periódicos nacionales y en todos los periódicos del mundo. Porque Puerto Rico, como yo les decía, los medios que tienen un monopolio sobre la verdad han construido una gran muralla de hierro o muro de hierro, cortina de hierro, que impide que conozcamos las noticias de la nación y del mundo. Y por ahí empezamos. Y mire qué casualidades de la vida. Uno de los grandes comentarios geniales de Charlie Kirk, de la muerte de Charlie Kirk, es precisamente de Sandra Rodríguez Coto, que amparándose en su religiosidad católica, prácticamente señaló que se lo buscó. Es decir, como él supuestamente era jazzista, que no lo era, es cristiano, conservador, pues básicamente se le fue la guagua y justifica el asesinato político, a pesar de que dice que no, que ella no, que va, ya no cree en el asesinato político. Y sale otra nota de la periodista Ada Torres Toro, que luego la borró. No seamos hipócritas, esa muerte es resultado lógico de odio supurado y creencias del tipo. Hay que asumir que tuvo la muerte perfecta, sublime, merecida y buscada. Hoy la cadena MSNBC despidió al asesor demócrata Matthew Dodd por justificar anoche como merecido el asesinato político de Charlie Kirk. En Puerto Rico hay un silencio sepulcral
de los clubes de prensa sobre las expresiones de sus dos periodistas. De hecho, hasta el Nuevo Herald lo llamó provocador. ¡Provocador! El Nuevo Herald, el Miami Herald. Y escuché ahorita por Noti1 un titular que decía que era ultraconservador. ¿Ultra de dónde? ¿Qué significa ultra? ¿Quién determina quién es ultra y quién no es ultra? Y yo me he dedicado una vida precisamente, dije, me convencí que la institución más corrupta, más tóxica y más destructiva que hay en Puerto Rico, que nos lleva a la independencia, es el periodismo puertorriqueño. Y decidí entonces, a costo personal, fiscalizar y explicarles a ustedes los trucos del periodismo puertorriqueño. Ahí están 12 libros escritos en esta vida para darles a ustedes. Pero qué irónico que aquellos que pregonan la tolerancia, que pregonan la paz, son los primeros violentos, los primeros intolerantes. Y la vida me ha enseñado a que el mundo y la vida son redondas. Y tú, siéntate que tarde o temprano el karma llega. Cuando Sandra Rodríguez Coto volvió a vomitar sobre mí hace 2 semanas, yo dije, tranquilo, que tarde o temprano viene. Esta mañana la cogió aquí Carmelo Ríos y la puso chupo, pues se atrevía hasta a decir que Carmelo Ríos no visitaba a sus padres. Nunca, jamás, el asesinato político, la cultura del asesinato debe justificar el acallar una voz. Si a usted no le gusta lo que alguien dice, no lo oiga. Si no está dispuesto a aceptar las reglas del ceremonial democrático, no se meta. No hay justificación alguna, ninguna, para celebrar, explicar, justificar la muerte de un ser humano porque dé su opinión y porque esa opinión no coincida con su opinión. Pero vivimos esos tiempos. Y yo me alegré tanto de que este programa fuera la punta de lanza, porque ese fue nuestro titular ayer. Y lo pusimos y lo enmarcamos dentro de las noticias de la violencia que nos permea, precisamente por la guerra contra el narcotráfico que el independentismo está defendiendo al defender a Maduro y sus secuaces. Porque es un patrón. Si ha habido un sector violento en Puerto Rico, ha sido los independentistas que pretenden montar su criterio sobre todos los demás. Se pasan por el forro los resultados electorales de plebiscito, recurrieron por años a la lucha armada, todo ese tipo de cosas. Y ahora es la política de la cancelación, que yo sé lo que es eso, convertida ahora en la cultura del asesinato político. Y eso nos debe obligar a pausar. Esta noticia hay que empatarla con la noticia más importante que sale hoy, y no en los chismes del día. Ustedes saben que yo miro las cosas al revés de cómo la ve el resto de la humanidad. Hay un editorial de María Luisa Ferré Rangel, luego de haber puesto una portada, la pueden ver en video, en blanco.
María Luisa Ferrer Rangel es una de las dueñas del Nuevo Día. Y esa portada, dice María Luisa, que está puesta en protesta por los bulos y las desinformaciones de las redes sociales, y que el periódico, pues, que que la gente no puede ir a las redes sociales a buscar. Y protesta el acceso indiscriminado a todo tipo de información en las redes sociales. Y dice, esta portada en blanco es nuestra forma de señalar lo que es un día sin el nuevo día. Ay, madre, imagínense, nos morimos un día sin el nuevo día. La ausencia de la fuente local de información en la que confías. Ser periódico de récord conlleva una gran responsabilidad. Esa es María Luisa Ferrer Rangel admitiendo que están quebrados, que los dejaron de leer, que ya no son el referente y que la gente tiene que acudir a las redes sociales para enterarse de lo que la cortina de hierro que ha puesto la prensa sobre noticias nacionales le censuran. Y cuando usted busca hoy, y yo se lo dije ayer que iba a pasar, la historia o la noticia del asesinato de Charlie Kirk, como podrán ver, no hizo ninguna portada. Hizo portada en el New York Times, en el Washington Post, en El País, en el ABC de Madrid. Hizo portada en todo el mundo, menos en Puerto Rico. No estuvo en los telediarios, nada más que una mencioncita rapidita. ¿Qué hizo el periódico de María Luisa? La hundió en la página al frente de las esquelas, en la página 43. Asesinan activistas. Lo están viendo en pantalla. El vocero ni la tocó. Y es precisamente por eso, por esa falta de honestidad periodística, por esa falta de transparencia, que la gente ha tenido que ir a buscar información fuera de los telediarios de Puerto Rico, fuera de los periódicos de Puerto Rico. Y como ellos no tienen control, entonces mandan un ridículo y terrible editorial como esto, donde dice, como Cuca Gómez, nosotros la fabricamos, nosotros la consumimos y nosotros la recomendamos, y esto es lo que hay. Información confiable y veraz para construir un mejor país. Ese es el ámbito, ese es el cuadro de la noticia. Eso es donde está. Nos dice, ese asesinato va más allá porque es el signo de nuestros tiempos. Y podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con Kirk, pero ciertamente un padre de 2 niños de 31 años no merecía, ni provocó, ni gestó la bala. Una bala directa a la yugular por un francotirador experto que está de huida, blanco, joven, no sabemos su motivación, obviamente tiene que ser política. Y entonces vamos al otro extremo. Ahí se mete Arturo Garfer, el jefe de seguridad de Puerto Rico, alto oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y viene y mete la pata a tajón. Dice Arturo Garfer que los responsables
del asesinato de Charlie Kirk son los demócratas, el Partido Demócrata y la izquierda socialista radical. Eso es una barbaridad. Primero, porque Garfer no tiene evidencia alguna. De hecho, el FBI no sabe ni qué diablo motivó ese asesinato, excepto obviamente una represalia política. Pero no sabe de dónde, no sabe quién, no sabe cómo obraron. Y en segundo lugar, precisamente ese es el tipo de discurso, General Garfer, que tenemos que parar. Usted no dispara si no pregunta primero y no tiene evidencia. Y es una vergüenza. No sabemos. Esto no es culpa excepto del asesino o los asesinos. Y es parte, como dijimos ayer cuando empezamos nuestro programa, de una tendencia, de un patrón de violencia política all over the place, que tiene que detenerse y que tiene que parar. El verbo no justifica nunca la violencia política. El verbo, la opinión, aunque sea contraria, no provoca ni debe provocar un asesinato. Porque, como decía Octavio Paz, el día que perdamos la libertad de discrepar, de debatir, de plantear y de afirmar aquello en que creemos, dentro de las reglas del libelo, la calumnia, ese día perdimos la democracia, la poquita que podemos tener. Y aquí yo les mando, o sea, es una vergüenza que en el gobierno de Jennifer González, que han sido vejados y acusados de cuanta cosa hay con teorías conspiracionales y cuanta hay, su jefe de seguridad pública diga un disparate como eso. Gracias a Dios que Emita Marrero le salió como vicepresidenta del Partido Demócrata, le salió el paso. Esto no es una actividad del Partido Demócrata, ni pensarlo. Así que les digo esto porque nadie se merece. Y llamar, como dice Ada Torres Toro, esto es una muerte perfecta, sublime, merecida, buscada. Es dar carta blanca a los asesinos políticos y licencia para matar. Y hemos traspasado la frontera. Ya no basta con cancelar, con sacar a uno de los medios, con exiliar a uno, con castigarlo, con la separación, con el destierro. Ahora hay que matar. Y yo les digo a ustedes lo siguiente: si a mí o a mis hijos le pasara algo, miren aquellos que nos condenaron y miren aquellos que nos censuraron por defender lo que creemos y por decir lo que pensamos. Con eso cierro el video. Realmente esto no está ceñido por las declaraciones que ha hecho estas dos representantes del periodismo independentista en Puerto Rico. Recuerden que hace un año estábamos inmersos precisamente debatiendo declaraciones de Bad Bunny pidiendo la muerte de los PNP. De manera que esto ya hay que pararlo. Y hay que pararlo en serio. Y hay que detenerlo. Y con esto voy a empezar con el periodista activo. Yo sé que Peter quiere salir primero del Starting Gate,
pero quiero empezar con Chaparro, que tiene su programa en Noti1 Arecibo todos los días. ¿Qué te parece esto de la cultura del asesinato político como justificación para callar voces disidentes? Saludos Luis para ti, saludos para todos los amigos que nos dan el placer de escucharnos a través de todas las plataformas, incluyendo nuestra estación 630 y en todas las afiliadas. Esto es una barbarie, esto es una barbaridad. Personas que dicen ser periodistas o que en algún momento dado fueron personas que transmitían noticias, estén hablando de asesinatos perfectos. Sandra Rodríguez Coto, quien, ¿verdad? Ahora mismo tiene un caso tiene varios casos, pero el de Tania Vázquez, por difamación, todo el mundo sabe que es una difamadora profesional, y ahora está justificando la muerte de Charlie Kirk, diciendo no, porque es que, no, pues yo soy católica, yo pues será de estos católicos que van los viernes santos una vez cada 30 años. Oye, y dice, él era racista, y se les olvidó pues mira, que él era blanco, y el sospechoso principal es blanco. No es eso. Que, ¿verdad? Un famoso futbolista del NFL, que se me escapa el nombre ahora, anoche anunció que le va a estar pagando todos los estudios a sus hijos, y es de color moreno, es negro. Así que entonces tú dices, pero ve acá, y el problema es que esta gente viven enfermos del alma, enfermos de su mente. Tú sabes, tú decir un crimen perfecto, o sea, tú me dices a mí que un crimen perfecto, matar a una persona delante de una beba de 3 años, ver cómo su padre muere. Este tipo no le hacía daño a nadie. Mira, ayer había un grupo de, ¿verdad?, de la comunidad LGBT que eran seguidores de Charlie Kirk, llorando a moco tendido por la muerte de este señor. Y tú escuchas, yo no sé, el otro que estaba bien cínico era Molusco, que ese yo creo que era bruto hasta cuando era espermatozoide. Tú sabes. Entonces tú me vas a decir a mí, o sea, que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que darle a nuestros jóvenes, a las personas que nos están viendo. Hombre, no, esto es una locura. Y ciertamente esto es terrorismo lo que hay por todos lados, por donde quiera que tú lo cojas. Peter, vamos contigo. Acaba de llegar, está con el kit. ¿Cómo que con el kit? Está con el kit. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Luis. Café con cero. Quiero oír esa primera media hora. ¿Tú me quieres decir que cuando yo te rogué que regresaras al vocero, tú no me dijiste la clase de troublemaker que tú eras? Dios mío. Yo llego a saber. Claro. No, todo lo contrario, claro. ¿Sabes? Miren, si tú vas a ser consistente yo sé una cosa, Peter, solamente, y tú lo sabes. Ajá. Antes era yo solito y la prensa intocable, vacas sagradas y todo lo que da. Enos aquí, casi 50 años después, o 40 y pico de años después, y el público cogió mi mensaje y ya no le pasan gato por Pero liebre. ¿sabes algo? Peter. Los hermanitos Ferrer son consistentes, porque yo me recuerdo como hace 20 años atrás invitaron a Albi, otro de esos genios periodistas que lo quiso fue heredar. Y él dijo en el día de Luis Muñoz Rivera, que parte del problema en Puerto Rico, que había demasiados medios de comunicación. Y ahora salió esta mujer, que también lo quiso fue heredar, y ella sale con el mismo cuento. Entonces, nuevamente, como digo toda la semana, como dice Maya Angelou, cuando alguien te dice quién es, créele. O sea, tú ves a la Torres Toro justificando uno de los asesinatos más violentos que yo... O sea, yo no había visto algo así desde el asesinato de Kennedy. Está enfermo. O sea, tú ves cómo mataron a ese pobre hombre. Porque en Kennedy la cámara no te enseñaba, o sea, tú podías ver el cerebro volar, pero no como una cosa. Aquí la yugular fue directo. Pero Dios mío, recuérdate que Turning Point USA hace un live stream. O sea, que tú estás hablando o sea, no solamente la audiencia allí, pero decenas de miles de personas alrededor del mundo viendo esto. Y estas dos damas salen justificando un asesinato. Y en Puerto Rico no hace portada. Y el Nuevo Día la hunde en la página 43 y después se queda María Luisa, que la gente se va a las redes sociales
a ver cuáles son las noticias. Pero te que voy ellos más nos allá. reportan. Este fin de semana, todos los muchachitos de la prensa y muchachitas volviéndose locos porque, hemos perdido a Heriberto Marín. Y yo, espérate, ese es el último de los locos nacionalistas que después que los puertorriqueños eligieron su primer gobernador democráticamente, que fue don Luis Muñoz Marín, que él se une a una partida de locos que querían derrocar ese gobierno por la violencia, y todos estos anormales están... Es que no saben. Yo no sé si es que no saben... No, oye, no saben y están hablando como los papagayos. A lo loco, al garete. ¡Ay! Está vivo, don... Era fantástico, pero a lo que yo voy es cómo tú vas a honrar a alguien que cuando por primera vez hubo una elección totalmente democrática en Puerto Rico, hasta el gobernador, la primera vez que se eligió el gobernador democráticamente, y este tipo intentó derrocarlo y matarlo, porque era parte de esa... No vengan con cuentos. Ese grupo a lo que querían era matar a Muñoz Marín y lo están honrando. Déjame ponerlo a Juanjo. Y entonces escriben estas cosas. Mira, carajo. Bueno, la primera enmienda es un cuchillo de 2 filos. Ahora ustedes están recibiendo pues el otro lado de la primera enmienda. Juanjo. Bueno, saludos Luis, Chapi, Peter y todos los amigos que nos escuchan. Mira, aquí hay un denominador común. ¿La idiota? Todos, pues 3 entonces. Cállate que el PIB, si dice idiota, el PIB te va a pedir censurar Sí, sí. y que te metan preso. La realidad es que todo el que odia a Estados Unidos y que odia a Dios está celebrando la muerte de Charlie Kirk. Así de sencillo. Y uno los mira en las redes, búscalo. Porque este asunto con Sandra, sí, porque Sandra, cuando ella difamó a Tania, yo trabajaba con Tania. Y cuando escribió que a Tania se la estaba llevando el FBI, yo estaba con Tania almorzando. Y le escribí en las redes, yo, no me lo dijeron, no me lo contaron, le escribí en las redes, falso, yo estoy aquí con ella, eso es falso. Y ella se sostenía, sí, es cierto, y decía, pero Dios mío, o sea, ¿hasta dónde tú puedes llegar? O sea, difamando a sabiendas que estaba difamando. Ahora, don Rector, otro asunto. Mire, yo le digo a la gente, usted tiene que ser tolerante, usted tiene que respetar a todo el mundo. Pero usted pondría a su hijo a coger clase con alguien que tiene una foto de Lucifer enganchada en la pared, ¿verdad que no? ¿Que puede ser buena persona? No. Porque el que adora al Dios del mal no es una buena persona. Pues yo le voy a decir una cosa, yo sé que a algunos le va a molestar. Quien defiende, quien admira a todos estos criminales, también es un criminal. Sí, señor. O sea, usted no tiene que cometer un delito o un crimen para usted ser un criminal. Cuando usted adora, cuando usted persigue, cuando usted admira a los criminales, usted es un criminal. Y volvemos, lo que pasó ayer, a mí me afectó porque... No solamente porque sea un ser humano y la tragedia que esto... O sea, yo he sido un seguidor de Charlie Kirk por mucho tiempo. Y este muchacho lo que hacía era debatir, permitir que la gente se expresara. Y de hecho, ¿cómo se llamaba el programa que llevaba? Prove Me Wrong. Decía, pruébame que estoy equivocado. Fíjate lo que hacía. Y le decía a la gente, párate ahí, coge el micrófono y dime por qué estoy equivocado. Y debatía. Nunca lo viste insultándolo. Nunca lo viste diciéndole cosas denigrantes. O sea, de hecho... En estos días, él era un católico practicante, lo que hablaba era de Dios, de Jesús, de la Virgen María. Ese era Charlie Kirk. O sea, ¿y cómo esta gente han estado celebrando? Porque volvemos, no es meramente que lo justifiquen, que ya de por sí es una atrocidad, es que lo celebren. O sea, que decir que tuvo una muerte... Sí, pero entiende, es una justificación que es genérica. O sea, si tú justificas el asesinato de Charlie Kirk porque no comulgas con sus ideas, justifica el asesinato de cualquier puertorriqueño. Claro. Pero mire el contraste, mire el contraste. ¿Ustedes se acuerdan cuando el FBI mató a Filiberto Ojeda? ¿Se acuerdan de eso? Claro. ¿Quién salió a caerle a palos a Luis Fraticelli en aquel entonces? Tomás Rivera Schatz. Y él no estaba de acuerdo con Filiberto Ojeda. En nada. Pero salió y dijo que, a lo mejor yo podía dijo que era un abuso. Pero él no dejó. Fíjate que los estadistas, y usted va a la historia, ¿cuántos independentistas fueron por la mordaza metidos después de tanta persecución en el Tribunal Federal y eran abogados estadistas los que los defendían? Y legisladores estadistas los que se opusieron a la ley de la mordaza. Así es. Mira el contraste. Bueno, aquí estamos, ayer, aquí se atrevieron a decir que el que apoyara a Trump era racista. Sí, automático. Y yo me quedé, ven acá. Bueno, pues yo prefiero apoyar a Trump 1500 veces y no promover que legalicen la droga en Puerto Rico.
¿Ves? Y por eso mismo es que estamos empatando todas estas pues noticias. claro, entonces porque en decían, realidad cuando convierte la prensa independentista, te convierte esta cuestión de las fuerzas militares defendiendo nuestra frontera, te lo ponen como una cuestión de Trump o claro, que fue lo que el Partido Popular hizo, Trump ni con Trump ni con Maduro. En realidad, ese no es el issue. El issue es que durante 40 años nos han matado nuestros hijos en una guerra no declarada y el gobierno de Estados Unidos no lo debería defender. Luis, esto no tiene nada que ver con Trump ni con Maduro. Esto tiene que ver que por décadas han estado matando a nuestra gente. Y el que sea Trump, puede ser Mr. Emerson, como se llame, venga aquí, digan, vamos a combatir esto, vamos a aplaudirlo. Vamos a aplaudirlo y vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. No, si tú hablas bien de él o lo respaldas, tú eres igual de racista, de verdad. Y después dices, no, yo llevo a la escuelita a los conservadores. Ese no se lleva a la escuelita ni él mismo. Lo que tienes que entender, Luis, es que a rayo, aquí hubo un accidente. Y lo que tienes que entender es que sécalo. Que Charlie Kirk, lo seco ahora. Por ejemplo, si tú miras a Puerto Rico, ¿cuál es un problema electoral que tiene el movimiento estadista, el movimiento y el Partido Nuevo Progresista? No, que la gente joven se fueron abrumadoramente con el falocrático, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Charlie Kirk? Charlie Kirk se estaba metiendo en la boca del león, o sea, las universidades, retándolo a demuéstrame que estoy equivocado. Y si cualquiera que veía esos videos, yo los veía, Charlie Kirk se los comía, era como quitarle un bombón a un bebé. Pero, una cosa magistral lo que tenía. ¿Tú sabes lo que se atrevieron a decir ayer? Que él buscaba gente con baja, ¿verdad? Gente bruta, para ponerlo y simplificarlo. Se los voy a poner de otra manera. Para él lucir como una estrella. ¿Sabes quién fue eso? ¿Sabes quién fue uno de los que más lloró ayer su muerte? A este señor que se llama Cenk Uygur. Él tiene este programa que se llama Young Turks. Créame que Cenk Uygur no es conservador. Es todo lo opuesto, es un demócrata liberal. Y él debatía con Charlie Kirk y fue uno de los que más lo lloró. Charlie Kirk fue al programa de Bill Maher, que empezaron estilo Bill Maher, que Bill Maher le ofreció pasto y le ofreció ron. Y Charlie Kirk le dijo, no gracias, no gracias. Y Bill Maher dijo, vamos a tener problemas. Y Charlie Kirk le dijo, tú haz lo que tú quieras, tú tienes el derecho. O sea, todo el que lo conocía. Así que, de cierto punto de vista, tú estás hablando de alguien que es la punta de la lanza. Yo me honro en ser el único programa que lo convirtió en portada, como todos los periódicos y medios en el mundo, fue el nuestro. Y nuevamente, es una vergüenza que la prensa escrita lo omitió, lo censuró, porque no quieren discutir esto. Eso lo cogemos en la próxima media hora, pero que nadie se olvide de esto. Lo que hacía este joven, porque tenía son 31 años, era a ir a universidades, se sentaba en una silla y... De hecho, él quería gente que le llevara la contraria. Claro, eso era parte del show de él. Era provocar el debate, sí. Lo único que él provocaba era un debate. Y ver a gente aquí y en Estados Unidos aplaudir esto, justificarlo, esa barbarie que escribió. O sea, dato retorno, la última vez que vimos de ella estaba desplegando su falta de objetividad en un debate. ¿Te recuerdas de aquello? Sí, que se puso como periodista o moderadora. Y como moderadora resultó que ella era también la promotora y que sí, no sé qué demonio. Por supuesto que en este fin de semana va a hablarle a los pipiolos por allá por las ventas de uno de los pueblos del suroeste, ¿verdad? Así que de lo que estamos viendo es lo siguiente, que esta gente lleva, como digo yo, de dos. Primero, defendiendo capa y espada a Maduro y su narcotráfico. By the way, paréntesis, ¿saben por qué Maduro tiene una recompensa de 50 millones en su cabeza? Porque todos los narcotraficantes que cogen en México dicen, no, pero que la droga no la está trayendo desde Venezuela el gobierno. ¿Ok? O sea, esto no... en otros países tiene trasiego de droga. Exacto, pero en los demás países no hay evidencia de que el gobierno está ayudando a eso. Y estos locos se tiran de cabeza a defender a Maduro. Y ahora se tiran de cabeza a justificar esto. El denominador común es que las principales cabezas ¿verdad?, que se ponen del periodismo puertorriqueño han apoyado todo este tiempo la violencia y la violencia.
y el asesinato político y el asesinato de los narcos de nuestros hijos. Eso es una realidad. Y eso la gente tiene que empezar a ver. ¿Quién le va a explicar? Yo quiero que el PIB y el independentismo le explique a los más de 40,000 madres, padres que perdieron hijos en los puntos de droga, en la guerra de las drogas o en sobredosis, que le expliquen por qué Maduro es más importante que sus hijos. Pero mira, yo te tengo que decir, en el asunto sé que ya estamos casi por ir a la pausa, pero en el asunto volviendo a lo de Charlie, la realidad es que alguien comentó en la red y me pareció grande que lo pusiera así, dijo: lo más increíble es que hoy no ha habido un solo motín, no ha habido ninguna reyerta en ningún estado, en ninguna ciudad, como pasa cuando matan a un negro o como pasa cuando matan a un líder de izquierda. O sea, y fíjate que hace par de días hubo lo del asesinato de esta refugiada ucraniana, blanca, por parte de un negro también, y obviamente ninguno de los que estamos aquí va a decir que es que los negros, por ser negros, son violentos. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero mira cómo te van cambiando, porque tienen que ir con la narrativa de ellos, de que hay un racismo, una supremacía blanca y todo esto. O sea, volvemos a alegrarte de que hayan matado a una persona que lo único que hacía era debatir. No es que aprobó leyes que no te gustaron. No es que hizo que tú perdieras los negocios. No es alguien que fue y marchó y rompió algo. No, una persona que lo que hacía era hablar. O sea, esto va a la raíz de todo esto. Entonces, miren una cosa importante. ¿Cómo se autodenomina la prensa aquí? El cuarto poder. Porque aunque me guste o no, reconocen, admiten que tienen un poder. Pero tienen un poder y tienen una gran responsabilidad con ello. Y esa es la parte donde tienen que ponerse. No son todos, claro, no son todos. Pero lamentablemente los que tienen más exposición o que tienen el poder editorial. O sea, a mí me llamó mucho la atención, no es que me sorprendiera, pero me chocó ver hoy que solamente en dos de los periódicos, tienen un cuadrito chiquitito que decía algo de Charlie Kirk. Vamos a ir, ya mismito, vamos a empezar con el editorial del Nuevo Día, admitiendo que están a la baja, que la gente los leyó, que la gente no los está leyendo, que saben por dónde van, y vamos a enmarcar todo esto en la campaña de terror de los periódicos de hoy, que es fascinante. Así que todo eso cuando regresemos. Porque yo creo que de María Luisa es una es torpe. Es torpe porque tú no admites que estás perdiendo audiencia. Es torpe porque es parejero, es prepotente. Nosotros somos aquí, imagínate que no nos tuviera. Nosotros somos el periódico de Récord y el mismo día la noticia de Récord en todo el mundo no aparecía ni por los centros espiritistas en portada y la hundieron al lado de las esquelas. Pero les voy a enmarcar el por qué la gente está huyéndole como el diablo a la cruz a los medios tradicionales. Miren lo que son hoy los titulares. ¿Ok? Primera hora, Nuevo Día. Pareja lleva 48 años sin luz. Nadie merece vivir así. ¿Ok? Bien. La guerra contra el humano. Metro. Familias en Puerto Rico esperan años por recibir correo en sus hogares. O sea, tampoco el US Postal Office no funciona. El Nuevo Día. Tribunal Supremo reactiva temores de discrimen enredadas, alarmante riesgo de detenciones arbitrarias. Hasta los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte a cuesta. Eso es terrorismo, eso es terror, terror. Dice Metro, Colegio de Abogados rechaza intención de remilitarizar a Puerto Rico. Nos están militarizando. Noticel, puertorriqueño, esta historia aquí votó, Noticel aquí votó la bola. Esta es una historia apócrifa, sin byline, sin datos. Entonces nos dice, puertorriqueños se movilizan de nuevo contra la Marina entre tensión en el Caribe. Vuelven a contaminar las playas. Boricuas en pie derecho contra la presencia militar, en pie de lucha contra la presencia militar.
O sea, cuando usted ve estas cosas, usted dice, pero mano, esto es un reino de terror todos los días. Ayer era que nos moríamos de hambre. Antes de ayer que no tenemos luz nunca. Lo otro que no funciona esto. Después, hace 2 semanas que el cambio climático es culpa del gobierno. Cuando tú vienes a ver, el agregado es que la principal fuente de terrorismo en Puerto Rico es el periodismo y sus medios. Y entonces María Luisa llorando a moco tendido porque bendito nadie nos está leyendo y tenemos que votar gente y seguimos votando gente porque ustedes van a la fuente de allá, a las redes sociales, a enterarse de lo que nosotros no queremos que ustedes se enteren. ¿Cómo es posible? ¿Cómo osan? Ese es el periodismo, ese es el estado de situación en Puerto Rico. Yo sé que Juanjo va a gozar con esta. Lo más que me gusta es que siempre empieza haciendo referencia a que los que hablaron fueron los expertos. Los expertos. Sí. Nunca habla el profesor. Los expertos son todos independentistas. Los expertos de todos los periódicos en Puerto Rico son independentistas. Sí. Esa es la invisibilización de lo que es el 60% de Puerto Rico. Los estadistas. Mira, están metiendo miedo, pero a un nivel... Digo, no sé si la gente se la está comprando, porque cuando uno vaya afuera como que no le están haciendo mucho caso. A lo mejor por eso es que el editorial estaba en blanco de Nuevo Día. Pero la realidad es la siguiente. Ese artículo, por ejemplo, que habla de que ahora los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte. Porque en Puerto Rico, fíjate, dice Fermín Arraiza, porque en Puerto Rico puedes tener Real ID, pero en un estado tendrías que mostrar el pasaporte. ¡Falso! ¡Falso! Precisamente el Real ID es un documento federal. O sea, tiene la estrellita. Perdóname, antes que nada, cuando yo tuve que sacar aquí mi licencia de conducir en Florida, no solamente tuve que entregar el Real ID de Puerto Rico, sino que encima de eso tuve que llevar evidencia del pasaporte para sacar mi Real ID. Ah, claro, porque lleva, exacto, pero ya eso es para sacarlo, para solicitarlo. Pero si usted tiene Real ID aquí y lo va a utilizar como identificación, en cualquiera de los 50 estados, usted muestra el Real ID. Claro. Meterme miedo con que yo, si tengo aún teniendo un Real ID, por ejemplo en tu caso en Florida, si alguien te escucha, porque, esta es otra, es que el que te escucha hablar español, bueno, se llevarán a Marco Rubio. No se llevar a toda Florida, porque váyate, por eso hay 8 millones de hispanos. Florida, Nueva York, Pensilvania. Eso no es cierto lo que te está... O sea, es que si hablas español te van a caer encima. O sea, esto va a ser a macanazo limpio. Y si tienes el Real ID, olvídate, eso no funciona. Falso. Pero eso lo llevan con el asunto de que están militarizando. Que a mí me da gracia. ¿Militarizando qué? O sea, claro, como a esto la única militarización que les gustan son las cervecitas de la base, pues eso no tiene problema. Y la autoridad del Nuevo Día, que es cómico, ¿verdad? La autoridad es Fermín Arraiza. Ay, por que favor. es independentista. Me estás relajando, mano. Yo no he Sí, visto- No te iba a de decir, veras, ese es ¿verdad? el experto. Ese es el Sí. experto. El experto. Mira, Sí. como Entonces dije la María semana- Luisa com- pregunta por qué no los respetan. Pero- Por eso mismo, María Luisa, porque ustedes no respetan al lector, ustedes no respetan al consumidor de noticias. Mira, tú le preguntas a cualquier agente de ICE y te van a decir que ellos saben dónde están los ilegales, que ellos saben cómo hasta la vestimenta de los ilegales. ¿Ok? Pues está hablando de gente de bajo ingreso. ¿Dónde han hecho las redadas? Donde más ilegales hay en el área metropolitana, que viene siendo Santurce. ¿Ok? No se han metido en Trujillo Alto, no se han metido en Arroyo, no se han metido en Calley. Ellos saben dónde están. Esto no es como, o sea, esto no es una cosa de ciencia ficción o alguien buscando cómo convertir fusión para energía. Estás hablando de que ellos saben por dónde entra o sea, entonces ¿por qué no cogen más? Bueno, los últimos 4 años ellos tenían las manos esposadas, que no podían hacer nada porque la política de Jill Biden era, vamos a dejar que entre Raimundo y todo el mundo. Número 2, no es lo que tú sabes, es lo que tú puedes demostrar en un tribunal, que son dos cosas bien diferentes. Tú tienes que llevar estas cosas con cierta manera, pero ese asunto de que de repente te van a estar brincando, que van a cometer errores, pues claro que van a cometer errores.
Pero si a mí me detienen, yo le enseño mi Real ID y ya está. Pero Luis, a ti te van a ver en tu Mercedes SL500. Yo no tengo un Mercedes, papá, yo tengo un Subarito, así que no me vengas con eso. Yo no tengo Mercedes. Un Subaru. Salen buenos. Un Subarito, muchachos. Eso es, mire. El punto es que ellos saben la que hay, pero todavía no ponen anuncios aquí, pero yo espero que algún día lo pongan. En términos de lo que está pasando con los medios, particularmente, o sea, esto lo vengo diciendo hace rato. Cuando tú ves los periódicos, tú lo que ves que lo que tienen son 2 o 3 páginas de anuncios, punto. Y eso comercialmente es insalvable. ¿Cuál es mi predicción? Que allá los Ferré y su socio Corripio o se van a ir digital completo, que es lo que yo les recomendaría. Porque yo creo que ya el papel... Recuérdate, cuando tú agarras un periódico, aunque sea a las 6 de la mañana, ya esa noticia tiene 10 horas de vieja. Mientras tanto, tú agarras tu celular, sea Android o sea Apple, a cángana y tienes las noticias. Te voy a ver a que te tengas que mudar y llevar cosas de cristal y no tengas periódico. Lo segundo es que esta es una generación que se deja llevar por lo que llaman en inglés push notifications. O sea, por ejemplo, en ESPN, si tú quieres seguir lo que está haciendo Adam Schefter, que es el experto de la NFL, Adam Schefter te manda un push notification que parece que te lo está enviando a ti personalmente. Pero en español es que te empujan la notificación. Dilo tú, yo no. No, a mí no me van a empujar nada. Bueno, pero mire. Antes que nada, Chapi, yo quiero que tú veas. Tú tienes que ver esto, Chaparro. O sea, un editorial de una dueña del periódico llorando porque la gente está buscando otros medios que no sea el de ellos. Eso es clásico. Eso es, mi hermano, eso es una pieza de colección. La prensa de Puerto Rico, simple y llanamente, específicamente los periódicos, ¿verdad? Lo que queda de ellos no sirve. O sea, tú lo que buscas son noticias de terror, noticias sin confirmar, diciendo que los políticos son unos corruptos y después cuando no tienen la babilla de decir la misma primera plana que lo pone y lo quema, no dicen nos equivocamos, abajo chiquitito que casi no lo ve nadie, tú sabes. Entonces, tú vas al ChatGPT, que verdad, controlado por la izquierda, y te dice que el 80% de los medios en Puerto Rico lo controla la izquierda. Y obviamente el otro día, cuando salió lo de la resolución 288 del presidente del Senado, Moscú TV, las 10 entrevistas... Espérate, ¿cuál es Moscú TV? Guapa. Yo pensé que tú te habías ido allá. No, Moscú TV, guapa. Con Putin. Moscú TV, guapa. O sea, eso lo sabe, el que consume eso, sabe que eso es guapa, como QTV. Entonces, ¿qué pasa? Pone allí a Adrián González, Silverio Pérez, todos hablando peste de la resolución 288, y entonces te ponen gente posiblemente de la derecha que no son muy habilidosos en el debate para hacerlos lucir mal, y entonces tú dices, ¿en serio? Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Pues se va para las redes sociales. Que yo le dije a Juanjo cuando llegué aquí, lo de Charlie Cook, eso salió por TikTok primero que en ningún lado. ¡En TikTok! Después salió por todas las redes. Y cuando los medios, ¿y por qué los medios tradicionales le metieron? Porque salió en las redes sociales. Pues entonces, ¿cuál es la fuente? Las redes. ¿Para qué yo voy a ver a Moscú TV? ¿Para qué yo voy a leer a María Luisa si parece que es un periódico de Pedro Picapiedra? Y hay otra realidad que tú haces tu noticiario todos los días, y es lo siguiente, Chapi. La vasta mayoría de las discusiones de noticias en Puerto Rico, la noticia no está siendo generada ni por los canales ni por los periódicos. No. La noticia está siendo generada por la radio. No, y la gente que te escribe. ¿Sí? Tengo este problema, tengo este asunto en tal agencia, pues bregamos con eso. Pero tú sabes que a veces muchas veces, por yo hablar y decir la verdad y defender y dejar la verdad en pelota, ¿cuántas veces a mí no me han amenazado? Y a mí no me importa, porque yo ando con Dios. Y entonces hay otra realidad. La gente deja
de ver los canales y prefieren ver lo que son, ¿verdad? Los videos. Por ejemplo, ahí está Leo Díaz, está Jay Fonseca, está Molusco, aparte de cuando tiene sus videos. O sea, la gente está dejando lo que es el canal tradicional y está buscando otras voces totalmente distintas, y entonces se enteran de noticias que los telediarios censuran, que los periódicos digitales o impresos censuran. Claro, porque los medios tradicionales estaban sobreviviendo por el no hay más nada. O sea, como no había más nada, había que verlos a ellos. O sea, si ibas a una cita médica, pues ¿qué tenía? Los streaming también claro, y poco a poco ha ido saliendo el streaming. Pero lo que no entienden es que foros como este, porque sí, la radio se mantiene sólida, eso es una realidad. Ahí no hay break. Y foros como son las redes sociales nos permiten desenmascarar, desmenuzar todos estos bulos. Porque, por ejemplo, ahorita cuando hablaban de cómo han estado criminalizando y tergiversando todo este asunto de los federales, recordaba yo cuando Donald Trump apenas estaba acabando de juramentar y estaban los operativos empezando de ICE, hubo un reportaje súper extenso del Nuevo Día sobre cómo una barbería cuyos dueños son dominicanos y que son legales, estamos sufriendo las consecuencias de las redadas, porque a pesar de que la mayoría de sus clientes son puertorriqueños, la gente dejó de ir porque le daba miedo. ¿Pero qué puertorriqueño le va a dar miedo porque está la migra, como llaman ellos? Pero te meten miedo porque te están diciendo, fíjate que una cosa lleva a la otra. ¿Qué nos continúan diciendo? Que basta con que te escuchen hablando español para que te metan mano. Entonces, esa no es la verdad. Y están llevando... ¿No se les parece mucho esto a la cuestión esta de la gentrificación y el desplazamiento? Porque, o sea, es la misma porque cantaleta. tienes que entender cómo es que ellos funcionan. Por ejemplo, en El Vocero había esta reportera que usaba las mismas 3 fuentes legales para escribir sus reportajes. Y yo le dije, mira, está usando estos 3 tipos, los 3 son criminalistas y están opinando sobre cosas civiles y esto. Cuando surja esto, llámate a este. Cuando surja esto otro, bueno, a menos que, perdóname, si son independentistas, son constitucionalistas. Para decirte la verdad, eran populetes. Pues sí. Pero no era que fueran populares, es que tú sabes, es como tú tienes un dolor en el estómago y fuiste a ver un podiatra, tú sabes, por favor. Y mientras, cuando se le dio esa orden, la siguió, entonces empezó a llamar a otros abogados que opinaban de diferentes temas. Tan pronto vendimos El Vocero, volvió otra vez a usar los mismos 3 tipos. O sea, estamos hablando de un periodismo vago, que se van a ir a las mismas fuentes. Tú sabes, yo puedo decir, diablo, Fermín Arraiza hablando de inmigración, ¿qué demonios sabe de eso? Pero Fermín se le hace, o sea, él si lo llaman, él va a contestar y él o sea, ¿me entiende? Él le hace el trabajo fácil al periodista vago. Entonces, en vez de buscarse a alguien que sea un experto, por ejemplo, aquí tú los martes tienes un experto de inmigración, se llama Fernando Zambrana, daba la clínica de inmigración en la UPI. ¿Qué más quiere? Pero mira a ver si llaman a Fernando para preguntarle nada de cosas de migración. Okay, hoy te doy un ejemplo clásico. Citan al Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos, que es un politiquero, culpando a las aseguradoras por el cierre y porque se están yendo los médicos. ¿Y para dónde se van? Para Estados Unidos. Y cuando van a Estados Unidos, ¿con quién tienen que bregar? Con las aseguradoras. Entonces, oye, ¿qué es esto? Pero el estudio principal que desmiente todo eso es el de Paco Pepe Rodríguez en Billing Capital, que dice aquí el problema es que primero tenemos un sistema de salud semisocializado donde la mitad de la población el gobierno le paga, y encima de eso lo que el gobierno de Estados Unidos le da a Puerto Rico para pagarle a los proveedores, a los hospitales, es 70% menos de lo que nos correspondería. Ese es el problema, el discrimen. No. Pero la culpa hay que citar la idiotez que diga Carlos Díaz, porque Carlos Díaz está en campaña para ser secretario de salud de Pablo José, y por lo tanto lo que diga, pero nadie pregunta algo. Oiga, ven acá, y en Florida y en Nueva York hay aseguradoras, sí, y tienen que bregar con las aseguradoras, sí. Entonces son las aseguradoras y no es el problema, pero no hacen ni el homework básico de ir a buscar a Capital, Billing,
los estudios que tiene sobre eso, donde te indica, el problema es que queremos tener, mire, tenemos gustito de champán con bolsillo de Maví, tenemos un plan de salud para medio mundo y el gobierno federal nos paga 70% menos de lo que pagan los estados. Por eso en Florida y en Nueva York no hay problema entre el médico y la aseguradora. En Puerto Rico sí. Pero Luis, el otro día hubo una conferencia de prensa para que la gente sepa dónde está la cabeza de los medios aquí, o sea, de la prensa escrita y eso. La gobernadora le preguntan que qué va a pasar cuando básicamente Venezuela invada Puerto Rico. Dice, porque ella dijo que era, ¿qué tú me dices? ¿Las yolas de Maduro? Muchachos, eso que hay una crisis aquí, pero, o sea, cosas a ese nivel, la gente, o sea, la gente está viendo eso. Pues son futuros, son guerrilleros de la independencia. Pues no claro, entonces, nada. por ejemplo, en mi programa ya, yo llevo 5 años. El alcalde de Arecibo no ha podido desmentir ni una sola historia de las que yo llevaba a la hornilla. Ni una. Y son muchas. Ni una. Pero tú vas a San Juan y acá lo cargan y lo mecen. No, porque aquel es politiquero, y politiquero. Y aquí nadie le hace las preguntas que hay que hacerle. Él, ni amajándolo, se sienta frente a este servidor y le contesta una sola pregunta. Porque va a empezar a estartear como un cajo de dañado, inundado. Porque no va a saber contestar. Entonces, ¿qué pasa? Estos personajes, como él hay un montón, se van a periodistas por ahí que le van a tirar bolita monga de plástico. Toma, patéala. No investigan, no hacen nada. Pero nos caen encima a los que hacemos el trabajo de verdad, que preguntamos de verdad, sean rojos, azules, verdes, violetas, del color que sea. Esa historia de Noticel, eso es, botaron la bola. O sea, puertorriqueños se movilizan de nuevo contra la Marina entre tensión en el Caribe. Bueno, pues pero, no hay, Luis, en Puerto Rico no hay tensión. Pero, en Puerto Rico no hay nadie movilizándose contra la Marina, Luis, nada más que los independentistas y los periodistas. Y gatos. Vuelven a contaminar el medio ambiente. Luis, ese mismo periódico se atrevió a decir hoy, Oscar Cejano, que la propuesta del Código Electoral iba a trazar 4 días más el conteo de votos. Mira, ese muchacho es loco y es Eso bruto. es Héctor Luis Acevedo. Es que oyó a Héctor Mira, Luis Acevedo. cuando tú escuchas una cosa como esa, tú dices, o este tipo, yo no sé qué tenía el café o el azúcar que le metió, que está alucinando, está loco. No, la culpa es del dueño, de los dueños. O sea, Pues, no hay control. tú dices, el dueño no controla el contenido, que es lo mismo que pasa en el Pero Nuevo ¿cómo Día. tú vas a y lo seguir mismo que un pasa en el medio Vocero. así? ¿Cómo tú vas a seguir un medio así que dice loquera, que dice embuste, cosas en que no se pueden confirmar? Porque sale allá un tipo que dice que es una chavienda humana en asunto electoral y tú repites el mismo disparate como si fuera la gran verdad. Pero ¿y quién va a seguir un medio así? Dime tú. Pero ¿por qué? Porque es el voto online. Estos dueños lo único que les interesa es, mientras hayan ventas, no hay. El día que cesen las ventas y le pregunten, oye, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una porquería lo que estamos produciendo. Ese día paran, pero no hay controles. No hay controles. Las ventas del no dueño. van a bajar. No van a bajar porque los independentistas le ponen anuncios, porque los populares le ponen anuncios y los PNP Y los PNP le ponen anuncios, o sea, claro. Eso, o sea, si un medio es de derecha, los PNP no le ponen anuncios. Los primeros que le ponen boicot le son ponen los PNP. anuncios los populares y los independentistas. Los primeros que en le su ponen gran boicot mayoría. son los PNP. Esa es la verdad. El mejor que te puede decir eso, hay dos que te pueden decir eso. Te lo puede decir Franklin Delano López, que creó un canal de noticias y se lo boicotearon. Y te lo puede decir también Peter Miller, que trató de sacar el vocero de la quiebra y no había nadie que lo ayudara. Mira, yo tuve la oportunidad, le contaba ahorita a Chaparro, y no voy a mencionar el nombre, pero una persona que estuvo como secretario general del partido en un momento dado, hace bastantes años atrás, y yo le cuestionaba por qué a unos medios cuya línea editorial era de derecha no le ponían anuncios. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Pues si ellos me defienden de gratis, ¿por qué yo le voy a poner anuncios? Sí, pero si es ese nivel de desfachatez, porque para mí es una desfachatez. Si se ponen a ver los periódicos en particular, se van a dar cuenta. O sea, el Nuevo Día, la edición del jueves era de 132 páginas, ahora están en como 24. No tienen esos anuncios. Muchos segmentos, los carros,
bienes raíces, los bancos, muchos de esos segmentos se han ido a otros lados. Google Aquí, Ads te todos los mata el carros se periódico. anuncian aquí. ¿Ah? Peter, todos los carros se anuncian aquí. Este es el lugar más exitoso vendiendo carros. Pero Increíble, yo te ¿verdad? estoy hablando, yo te estoy hablando de el periódico escrito. Sí, sí, lo sé. Entonces, con los push notifications, o sea, esto tiene una generación que está acostumbrada a recibir noticias. A lo que se refiere a María Luisa, es que ella te está tratando de vender el concepto que en el Nuevo Día es que examinan la cosa rigurosamente. Lo que pasa es que tienes a gente como el lacayo número 1 y el lacayo número 2, y entre esos dos, la mitad de lo que publican allí son farsas, cosas locas o que se van. El experto en inmigración, Fermín Arraiza. Bueno, Fermín es tremendo abogado, pero no es experto en inmigración. ¿Me entiendes? Y ahí te están vendiendo un producto que viene viciado ya del saque. Y entonces cuando lo combinas con el hecho de que se le hace difícil competir con el celular, el smartphone. Ahora, la radio es diferente porque la radio es en vivo. La radio es inmediata. La radio es right there. Un periódico escrito, mano. Tú agarras un periódico escrito al mediodía y ya esa noticia ya ha evolucionado completamente. O sea que, de mi punto de vista, no es que, nuevamente, yo no estoy diciendo que el negocio de la información esté muriéndose. Es que el negocio de la información a través del papel sí está muerto. Es cuestión de que ocurra lo que inevitablemente va a ocurrir porque la gente se ha movido a otro lado. Y para aquellos que crean que es trágico, recuérdense que hubo un momento que la luz en las casas era con vela. Y ahora es con la electricidad, o sea que las cosas cambian. Tú me dices a Bueno, mí, según algunos periódicos hoy, todavía hay muchos que están con velas. sí, tú me dices a mí que si un periódico va a escribir de un buen sofrito, en vez de llamar a Chef Piñeiro, llaman a bizcocho. Eso es lo que tú me Oye, dices. Bueno, mira, añádele a Cuba- eso que tenga Cuba lleva 2 jefes días de sin información que son ineptos. 2 días sin luz y no lo publicaron. Pero, espérate. Eso sí, si Luis, se va en el escúchate sector allá, Breña, se va la luz seguida. 20.000 sin luz, qué sé yo ni qué. Escúchate esto, para cerrar con broche de oro. Me llama un amigo mío, ¿verdad? Que brega medio, ¿verdad? Y tiene sus clientes. Y me dice, Chapi, te tengo que decir esto porque tú no lo puedo creer. ¿Cuánto hace que pasaron las elecciones? ¿Verdad? 9 meses. Pues lo llaman a él porque tiene una clienta que ya no es senadora. Y lo llamaron hace una semana. Mira, queremos entrevistar a la senadora fulana de tal para que nos hable de este proyecto de ley. Y le dice, senadora, pero es que ya Sí, no ya una perdió el mesa año de pasado. redacción de televisión. De televisión. Y él le dice, pero es que ella no es senadora ya. Pero ¿cómo va a ser? Que fue lo que dije. Bueno, jefe, algunos ¿cómo? le dieron Pero que ella no le ganó. mandaron un saludito a Walter Mercado que Digo, lo veía todos ¿en los días. serio tú me estás diciendo? Oye, una mesa de redacción de noticias de televisión. ¿Qué fue lo que dije? Para que nuestra audiencia entienda, el jefe de información es el que viene y le dice, diferentes medios tienen diferentes títulos, pero es el que viene y le dice a los reporteros, mira, mañana cubre esto, tú vas a cubrir aquello y tú vas a cubrir esto otro. Entonces, si tiene gente que te está diciendo, que está llamando a senadores que salieron por la puerta ancha hace 10 meses atrás, queremos la reacción, pues eso te dice que están perdidos en el espacio. Y esto es lo que tú ves muchas veces en este tipo, cuando tú ves la cobertura en los periódicos, pero ¿qué es esto? Cuando ves la cobertura en televisión, tú dices, pero ¿qué es esto? Una sátira de ellos mismos. O sea, ¿por qué es que cada vez que van a un pueblo, esto no falla? Tú vas y que se buscan al viejo con menos dientes que tenga. Tipo Laura Bozzo. Y entonces ahí vienen y a ese es el que le pregunta porque esa es la voz del pueblo. Don Luis lleva años viviendo aquí, decía, todo el mundo en el pueblo sabe que ese es el viejo loco del pueblo. No, no. ese es el que habla. Ese es el que te ponen como, esta es la voz, este es el representante de ese pueblo. O sea, y entonces siempre con las mismas vocecitas esas. ¿No? Le preguntamos a Don Luis, ¡esto Ahora, está chalao! Voy a Si tú eres traerlo. estadista, te tiran un Voy a titular como empatar. que fulano Voy niega a ser el empatar. violador de Puerta de Tierra a pesar de que vive en Puerta de Tierra. Permítame empatarle. Miren, esta política de cancelación que comenzó nuevamente Sandra Rodríguez Coto y el Overseas Press Club hace 40 y pico de años, y que obviamente, o 30 y pico de años, y que por lo visto la voy a tener pegada como las lombrices en el estómago todo el tiempo, porque me van a querer liquidar.
se ha transformado hoy en lo que ha sido la cultura de la justificación del asesinato político y de lo que es la violencia, ¿ok? Y ellos lo que no entienden es que son los medios, son los periodistas, en la mayoría, los que a través de esa historia, a través de esa invisibilización, a través del discrimen, a través del odio que pregonan, ¿ok? Son los que principales gestores de ese clima de violencia. Si Puerto Rico está hoy en día endiablado consigo mismo, es porque el periodismo lo ha destruido, lo ha hecho papilla. Y no es un periodismo neutral, ni un periodismo genuino, ni honrado. Es un periodismo que se ha convertido en una guerrilla ideológica para traer la independencia. Y la manera de traer la independencia es diciéndole todos los días al puertorriqueño con bombardeo, diciendo aquí nada funciona, la culpa es del gobierno, aquí la gente no come, la gente se muere de calor, la gente se muere porque no hay medicina, la gente todos los días, 40 años. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes de Bad Bunny le creen los cuentos a Bad Bunny? ¿Y por qué los jóvenes en gran medida están también diciendo no, a lo que sea, que venga a lo que sea, porque no podemos soportar esto? Vamos a la pausa, ustedes. Vamos a regresar al tema. Estas noticias no la van a ver en la prensa puertorriqueña. El Parlamento Europeo hoy declaró el Cartel de los Soles, la organización de narcoterroristas. También lo ha hecho Panamá, Costa Rica, Perú, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Francia, Guyana, Ecuador y Argentina. La mayoría de esas naciones han activado, ya sea su Guardia Nacional o su ejército, para realzar o reactivar, ¿verdad?, fortalecer lo que es la defensa del perímetro contra los yoleros de Venezuela. ¿Ustedes han visto esta historia hoy en los telecanales o la han visto en los periódicos? No. ¿Por qué? Porque ellos están empujando de la cuestión de la militarización para que el pueblo de Puerto Rico no sepa que esto es un problema global, ¿ok? Y particularmente hemisférico. Pero no, es Trump contra Maduro. Trump contra Maduro, y no se toca la vida, ni el territorio, ni la sangre, ni la integridad de Venezuela. Eso es lo que te lo quieren reducir, y Puerto Rico no se puede usar para nada. Para que ustedes vean la deshonestidad, la corrupción del periodismo puertorriqueño. Mira, ayer veía y escuchaba a una persona a quien aprecio, periodista, cuestionarle a Jorge Santini en televisión sobre este tema, y decía que en una pregunta editorializada de que los Estados Unidos, ¿por qué le estaban metiendo mano al narcotráfico en Venezuela cuando realmente los números dicen que la mayoría de la droga viene de Bolivia? Fíjate lo que están diciendo, o sea, no me toques a este, pero sí que hay uno más grande allí. O sea, ese es el mambo aquí. Ahora, la persona que trabaja con esa periodista en otra emisora, hace unos días cuestionaba también, pero ¿por qué le están metiendo caña a las balsas estas y a las lanchas? ¿Por qué no los arrestan? A los buques. ¿Por qué no van a los buques? ¿Por qué no van y los arrestan y entonces los presentan, qué sé yo, ¿verdad? Y hacen el desfile y muestran la evidencia? O sea, es un deseo tan bestial por defender de alguna manera el narcotráfico, porque lo lamento. O sea, si usted está en contra de que le metan mano, aunque no lo quiera, lo está defendiendo a los malos. Volvemos, supongamos que fuera cierto, que la droga viene más de Bolivia que de Venezuela. ¿Por eso no le voy a meter mano? O sea, no es ¿sabe? Yo entiendo que no es correcto, pero vamos, supongamos que fuera correcto. Una cosa no cancela la otra. Pero el hecho que mencionas, que es lo que traes ahora, Luis, de cómo la Unión Europea le está ya metiendo mano al asunto, es un notición
Ya no estamos hablando solamente de Trump, ya no estamos hablando de los países que componen el hemisferio donde está América. Estamos hablando que el mundo entero se va a ir moviendo en esa dirección. Porque es la cortina de hierro que ha creado la prensa sobre políticas nacionales. Y de hecho, le doy crédito, o sea, quien único está cubriendo noticias nacionales ahora mismo somos nosotros, básicamente, y aquí en Noti1, por supuesto, y Jay Fonseca, en sus programas aparte. De afuera de eso, es como si estuvieran en la Luna de Valencia. Y es eso, la cortina de hierro informática que el monopolio periodístico en Puerto Rico tiene, hace que esas noticias no se sepan en Puerto Rico, para ellos empujar sus tesis y sus loqueras. Peter. Bueno, mira, esto está rompiendo ahora mismo la Academia Naval en Anápolis, está en lockdown porque alguien que votaron entró por ahí para adentro con un rifle. Estas cosas... a Bolsonaro le metieron 27 años y la mujer de Bob Menéndez le negaron 4 años. Mira, el asunto de noticias es que lo que ha logrado el Internet es que gente que se te vendía como objetivo, tú ves que tienen unos prejuicios salvajes y eso era lo que te estaban trayendo las noticias. Aquí te dice, ¿y tú? Pero este es un programa abiertamente de un estadista, se llama Luis Dávila Colón, y sus panelistas somos todos abiertamente estadistas. Donde somos y aquí el balance es entre republicanos y demócratas. Bueno, tú sabes, como siempre he dicho, en el PNP es el partido más heterogéneo que hay en Puerto Rico, porque tú tienes gente como Emma Marrero, que es la vicepresidenta del Partido Demócrata, que es estadista. Me tienes a mí, que no voy a ser demócrata. Yo dejé de ser demócrata hace décadas atrás. Tú tienes de todo un poco dentro del PNP en términos ideológicos a nivel nacional. Pero cuando tú tienes gente, o sea, y el mejor ejemplo es el lacayo número 1 de María Luisa Torrecotay, que te escribe barbaries en su cuenta personal y entonces te escribe noticias. Pero está en portada, una tercera parte hoy de la portada Bueno, es promoción. Y entonces te lo están vendiendo como si fuera un objetivo. Dice, el otro, Chonky Fake News Delgado, un propagandista antiestadista, anti-PNP que ellos tienen allá en Washington. O sea, ¿cuántas veces no hemos cogido ese tipo o exagerando o mintiendo descaradamente? Entonces, ¿por qué tú vas a leer ese tipo de cosas? La mayor parte de la gente dice, ¿para qué voy a coger ese periódico? Primero, que ya es viejo. Segundo, que es propaganda anti-PNP, anti-estadista. O sea, todo esto se junta y nuevamente yo sigo pensando que el término de noticias, de información en papel, sí, o sea, esto no puede durar mucho más porque están perdiendo demasiado chavo. Miren, la otra cosa, no empatan. Hoy, Metro, precios de las casas existentes en Puerto Rico se inflaron 54% desde el año 2020. Yo creo que es mucho más, pero está bien. Vamos a tomar eso por dado. Pero hay otra historia que hay que empatarla, que es el Nuevo Día, página 32. Constructores piden un nuevo plan de uso de terreno porque el plan de uso de terreno que impuso Alejandro García Padilla y el Partido Popular en el 2015 congeló el 85% de las tierras en Puerto Rico y ha dejado, no se puede construir vivienda barata porque está todo congelado. Y entonces tú dices, espérate, si la casa existente subió 54%, y no se puede construir vivienda nueva, entonces hay que enmendar la permisología, el plan de uso del terreno, para permitir que la gente tenga casa a precio asequible. No, porque la culpa es del gobierno y Dios libre el gobierno que quite el plan de uso de terreno de Agapito que le van a caer a palo, ¿ok? Para que ustedes entiendan las deficiencias, lo que son los puntos ciegos por ignorancia o por selectividad de nuestro periodismo. ¿Quién iba a pensar, verdad, que el gobernador que fue a buscar un buen negocio de petróleo en una petrolera que estaba cerrada, iba a aprobar un plan de uso de terreno que era inservible, ¿verdad? Es el que lleva la escuelita.